Hola amigos, espero que estén bien. Para esta nueva fase de videos que les voy a publicar del Dr. José Galat, todo el honor y la gloria para el Señor y la bendición y el descanso eterno sea para el Dr. José Galat. Todo el mérito sea para su equipo de trabajo y los que cositas de Oriente, o sea, ¿Nueva oriental. era será? ¿De la nueva era? Creo que sí. Cosas orientales, sí. Sí. Eso es normal ahora en las técnicas de oración y en eso se ha introducido en la iglesia. Acuérdate que lo que yo les dije fue un santo eucarístico que era el gran milagro. Yo tengo un seminario, creo que el 16, con el padre Fernando Maña, donde vamos a hablar del gran milagro y del aviso, allá en Belén. Pero voy a hablar de eso, no aquí, porque el tema de aquí es otra cosa. Va a hablar del gran milagro y del aviso de la iluminación de las conciencias. Pero la verdad es que está muy cerca, aunque Antonio Yagüe lo ubica dentro de la guerra de la invasión de los rusos a Europa. Bueno, pero yo quisiera referirme a varias cosas. Primero, locos, sí, soy loco. Y creo que tú también eres loco, ¿no? Al rato. Pero estamos, como yo digo, también La en buena locura del compañía. amor de Dios. Sí, en la Sí. locura del amor de Dios. De la fidelidad a y Dios. de la fidelidad a Dios y a la fe. Loco como el propio Cristo, que lo tacharon de loco. Y no solo de loco, de demoníaco. Está fuera de sí, dijeron. Claro, de está Jesús. fuera de sí. Sí. A él lo tacharon también de loco. Loco como Pablo, ¿no es cierto? Vedme aquí como un loco, dice San Pablo. San Pablo. Sí, vedme aquí como un loco. Estamos en buena compañía, bueno. Sí, no se preocupen. Sí, Mire, no. loco es el que no piensa como yo. Jeremías, a José y a mí nos pueden preparar un foso como a Jeremías, por decir la verdad, lo iban a meter entre un foso, ¿no? Por decir cosas Bueno, negativas. y que algunos obispos quieren cerrar este canal, pues tendrán el deseo, pero el que decide no son ellos, decide el de arriba, El es jefe. el Señor. El jefe de ellos y el jefe nuestro es el que decide. Bueno, yo los digo con esos piadosos deseos de estos obispos de eliminarnos y de quitarnos de aquí, de este canal. de callar. De callar, y de ¿no? meternos en un foso. como Claro, como meternos en el foso de los leones. no, y el de Jeremías también. Y el de Jeremías, De ahí con Jeremías, agua y bueno. todo. Muy bien, eso, una cosa son Pero los no deseos. son, no son todos los obispos. No, todos Yo no. tengo muy buenos amigos obispos. Claro, hay obispos excelentísimos en Colombia Sí. que son dechados de virtudes y dechados de sana responsabilidad doctrina. y de sana doctrina. No todos, claro. Bueno, ¿y qué más? Mira, y respecto de tu mamacita, confesión 40 años sin confesarse, yo te ruego que tú le supliques. Mira la aquí, Santísima aquí Virgen, a a Emanuelito, Manuelito. a Emanuelito, dígale, Manuelito. Mi mamá no puede, tú sí puedes, ayúdala, ayúdala, ayúdala. Y esté repitiendo constantemente, Emanuelito, mi mamá no quiere, tú sí quieres, ayúdala, ayúdala, ayúdala. Y le estás ayudando a que la mamá dé el paso. Eso, Y, bueno, y yo le doy otra hay recetica. otra llamada, ¿no? Sí, señor, Yo doy tenemos otra una receta. A llamada ver, dale la otra receta. desde... Haga la consagración al corazón inmaculado de María y Agustín por su mamá. Listo. Los 33 días. Hágale, verá. Hágala porque eso es un ejemplo. Ahora la inversa. Mónica, la madre de Agustín, Sí. duró 30 años para convertirlo. Ahora es al contrario, qué hermoso, que un hijo lleno de fe Convierta a la mamá. Haga la convierta a la consagración. mamá. Qué bello. Sí. Te felicitamos, Andrés, y yo estoy seguro de que si tú lo haces, Andrés. el Señor va a No, responder. y responde bien John porque la Harold. palabra Andrés significa varón de Dios. Listo, Muy Andrés. bien. Dios te bendiga. John La Harold, otra. se llama Vamos John a Harold. John Harold. John recibir Harold. la llamada de Diana, nos está llamando desde Atlanta, Estados Unidos. Diana, adelante. Diana, buenas noches. Cerca de la aparición de Buenas Cosmos. noches. Buenas noches. La llamada solamente la hacía para, no estoy viendo el programa en vivo, pero solamente quería saludar al doctor Arango, al doctor Galás, a usted, Ana, y a la otra señora que siempre se me olvida su nombre. A Beatriz. Sí, a Beatriz. Y quería darles las gracias porque su programa siempre nos ilumina, nos guía, y le quiero pedir al Señor que nos siga iluminando y guiando a ustedes para que ustedes nos lleven también de la mano al reino de Dios, porque aquí en las parroquias nadie habla de lo que ustedes están hablando. Es como si en mi casa estuviera iluminada con todos los mensajes que ustedes dan, y llego a mi parroquia o a otra parroquia y
y parece como que no fuera la misma iglesia católica. Entonces les doy muchas gracias por sus programas. Diana, tienes que ir hasta Conyes, donde hubo la aparición de la Virgen, y ahí al lado de Conyes hay un convento de trapenses, que son monjes muy santos y ellos conocen bien este tema y creo que lo viven. Allá te puedes confesar con esos trapenses y hablar con ellos sobre este tema. Creo que es el único sitio cerca de Atlanta donde vas a encontrar eso, una fe viva. Bueno, Diana, cómo nos alegra oírte desde allá. Yo estuve algún tiempo, porque mi hija estuvo casada y vivió un tiempo allá en Atlanta, y conozco el problema que tú nos dices. Uy. Hay que orar intensamente. Sí. Bueno, ¿hay otra llamada? Sí, señor, vamos a recibir la llamada de Carmenza. Buenas noches, ¿desde dónde nos llama Carmenza? De Bogotá. Muy bien, adelante con su pregunta o comentario. Bueno, yo quería decirles con respecto a la modernización de la iglesia, un diácono permanente que fue separado de la esposa, sigue ejerciendo su diaconado, y según las malas lenguas, que con la persona que anda es la querida de él, Diácono. no sabemos si eso está bien. Y caímos en cuenta que en una ocasión él había dicho que el padre Coutier, en lugar de la iglesia católica haberlo separado, debía de haberlo acogido con la persona que tenía y no que él se hubiera alejado para otro lado. Entonces no sé si pues los diáconos, después de eso, porque se entiende que para ellos ser diáconos permanentes piden autorización de la esposa y de los hijos. Les dejo esa inquietud. Muchas gracias. Doctor, nos dice doña Carmenza que hay un diácono permanente que se separó de su esposa, que sigue haciendo el diaconado y que ella entiende que debe estar en comunión con la familia para poder ejercer el diaconado. Es cierto. Claro, Es cierto, y tiene que, por ejemplo, los retiros de los diáconos los hacen en compañía con la esposa, siempre. Pues ojalá Es cierto. que él encomiéndelo otra vez a Emanuelito, ¿no es cierto?, para que se le arregle el problema con la esposa. ¿Hay más llamadas? Sí, señor. A ver. Vamos con la llamada de Luis desde Cúcuta. Luis, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Adelante, Luis. Bien, adelante. Doctor Galán, reciba a usted un cordial saludo. Que el Dios Todopoderoso los siga bendiciendo por tan maravilloso programa. Quiero agradecerle mucho por esa ilustración espiritual que estamos recibiendo de ustedes y por saber muchas de las verdades que acá se han dicho. Esperamos que ahora con la cuestión del Papa nos tengan al tanto de la verdad, que no sabemos qué pueda pasar. Gracias, doctor Galán, por ese proyecto de evangelización que usted... Muy amable, pero esas gracias hay que dárselas al Señor. Gracias, porque todos nosotros no somos sino simples instrumentos de Él. Sí. Muy amable, Luis, por tu llamada. ¿Hay más? Sí, señor. Adelante. Vamos a continuar con la llamada de Octavio. Octavio, buenas noches, ¿y desde dónde nos está llamando? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Los llamo desde Anserma Caldas. ¿De dónde? Anselma. Anselma. Ah, muy de bien. Anserma Caldas. Para participar en el programa, una pregunta primero para Rafael Arango. Sí, doctor. La pregunta tiene que ver con el profeta Daniel. El profeta Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor. Al dar esa explicación el profeta Daniel, en este momento para la crisis que está pasando la iglesia, ¿en cuál de esos estados estamos con respecto a la estatua? La cabeza de oro, el pecho de plata, los brazos que eran de arcilla y los que eran de cal. En este momento, ¿en qué estado de esos estamos? Porque se cree que ese profeta Daniel, que fue llamado el predilecto, como que tuvo esa visión futurista de todo lo que está aconteciendo con la Iglesia Católica. La otra pregunta es para el doctor José Galán. Si hay un cisma, o sea, una división en el caso de dos papas, ¿cómo estaría preparada la Iglesia Católica para nosotros poder afrontar esa crisis? ¿A quién seguiríamos? Porque eso es una pregunta que se hacen muchos, que le dicen a uno, profesor, ¿qué se puede hacer si hay dos papas? ¿A quién seguimos? ¿Estamos preparados para poderlo seguir? Muy Porque bien. mire que hay una preocupación muy grande de lo que va a suceder después de mañana, porque acuerde que ya mañana terminaría lo de Benedicto XVI. Al irse ese papa tan valioso que tenemos, mire que vamos a quedar como en el aire.
y la Iglesia Católica se llama católica porque es universal. ¿Qué va a pasar? Pero primero Esa tiene es la la palabra el política que doctor queremos. Rafael. A ver. Esa profecía que a los evangélicos les gusta tanto, la de la estatua, yo creo que los pies de barro revueltos con hierro, dice que ahí hay una mezcla entre el barro y el hierro. Esa es una interpretación muy de los evangélicos. Yo diría que en el profeta Daniel lo más válido en este momento es la profecía de las 70 semanas. Estamos en la última semana de Daniel. Desde 1967, la guerra del Yom Kippur, ¿no? Hay una semana, en la Biblia hay dos clases de semanas, semanas de años y semanas sabáticas, semanas de 7 años y semanas de 50 años. Si usted me falta la última semana de Daniel, es una semana jubilar, 50 años, 1967 a 2017, que es la fecha que el padre Malachi Martín coloca para la finalización, y el Papa Benedicto nos habló del triunfo del corazón inmaculado de María en el centenario de Fátima. En la profecía de las semanas coincide con eso. ¿Y qué vamos a hacer? Mire, yo estudié el siglo de hierro de los papas, unos papas sumamente corrompidos en ese siglo de hierro, es atroz, y uno estudia eso, dice, la Iglesia de Dios sobrevive porque el Espíritu Santo está ahí, ¿no? A pesar de nosotros, decía Pascal, la Iglesia sobrevive. Hubo en ese momento situaciones muy complicadas y la Iglesia sobrevivió. Lo mismo va a pasar ahora. Pero el doctor José le va a contestar el resto. Bueno, entonces mira, para ser muy prácticos, si vienen dos papas, o uno, el que sea, y nos enseña, por ejemplo, nos va distanciando de la Virgen María y que no le demos culto a ella, ese puede ser una señal muy práctica para saber si es el auténtico o es el falso. Si ese nuevo papa que viene a través de los obispos, porque les enviará instrucciones, poco a poco, al principio todo hermoso, todo bello, van a ser palabras de melcocha y de mucha dulzura. Mientras comienza, palabras de político. Exacto, de político. Y después comienza a embutirnos la distancia de la Virgen María. Ese es uno de los signos. Porque repito, ¿qué es la Iglesia? Es Cristo y lo de Cristo. Y la primera que está en fila en lo de Cristo es su propia madre, es María, claro. Entonces, en la medida en que vaya por debajear a la Virgen, en que vaya a eclipsar a la Virgen, en que nos aparte de ella, ese es un signo. Ya modificar el catecismo. Exacto. Dos, en la medida en que niegue los mandamientos, diga que ya pasaron de moda, por ejemplo, el mandamiento que obliga a la fidelidad al esposo, a la esposa, o la esposa al esposo, y que pueden recasarse si es que no les fue bien. Eso también es chiviao, eso es negar mandamientos. En la medida en que digan que bueno, que en algunos casos las madres desmadradas pueden aplicarle la pena de muerte al niño, eso también va contra el quinto mandamiento. Y si dicen que uno de pronto, en vez de sufrir tanto en una enfermedad terminal, puede suicidarse, puede aplicarse lo que llama la eutanasia, eso va contra el quinto mandamiento y así por el estilo. Entonces miren, por eso les dije la vez pasada que son dos consejitos que dio Jesús. Dijo, velad y orad. Primero que todo oración, pero no solo oración, velar es echar cabecita, ¿no es cierto? Sí. Pensar, no tragar entero, pensar en todas estas cosas que estamos diciendo. Por ejemplo, en la medida en que nos digan que los mandamientos ya quedaron obsoletos, eso de confesarse que no hay necesidad de hacerlo, o que Cristo no está en la Eucaristía, o que la Eucaristía es apenas un pan bendito, pero que no es la presencia real de Cristo, íntegra en su parte corporal y humana y en su parte divina, pues en la medida en que digan eso o adulteren la fórmula de consagración en la misa, ahí tenemos los avisos. O nos metan en una iglesia ecuménica mundial. Eso, una iglesia donde no habrá dogmas, no habrá sacramentos, no habrá mandamientos. En vez de la adoración a Cristo, suavemente nos van a poner la adoración al anticristo. Entonces, bueno, estúpido el que no se dé cuenta de que le están chiviando la religión, ¿no es cierto? Y de que ese papa es falso. En resumen, yo diría que Cristo nos dio la clave. Por sus frutos los conoceréis. De aquí en adelante tenemos que estar con muchos ojos abiertos, no solo dos. Ojalá
ojos por detrás, toda parte. por todas partes, observando todo lo que ocurre en la iglesia. Y con gran claridad y con gran juicio, que hay que pedirlo, discernimiento, estar atento, donde ustedes vean cambios que son cambios que adulteran la fe, que niegan la fe, no que la promueven, que adulteran los mandamientos, que mutilan los mandamientos, ya dijo Cristo, ya dijo el Señor, que son 10, que no se pueden cambiar. Y el Evangelio, que no pueden alterar. No lo pueden alterar. En la medida que ustedes vean eso, que un cura diga, por ejemplo, que ya no hay pecado original, que no hay necesidad de bautizar a los niños, que no hay que confesarse, que Cristo no está verdaderamente en la Eucaristía, que Él no resucitó, por favor. Que el Espíritu Santo. Bueno, tontos seríamos, o que no hay infierno, que no hay castigo, o que no hay demonios. Por favor, en la medida en que diga eso, ese es el chiviao. Cuidado, le hacemos caso. Hay una anécdota de Juan Pablo II sobre eso muy buena. A ver. Él cargaba el Nuevo Testamento en un bolsillo y lo leía permanentemente en los aviones, en los viajes, o tiempito que le acaban ahí. Cargaba su Nuevo Testamento y al bajarse del avión una señora lo abordó y le dijo: es que ustedes son injustos, ustedes son crueles, yo soy separada y no me dan la comunión porque vivo con otro hombre, ¿usted por qué no arregla eso? Y él se metió la mano al bolsillo, sacó el Nuevo Testamento, dijo: ni yo mismo puedo adulterar ni alterar esto que está aquí. El Papa no puede adulterar ni desinterpretar lo que Jesús dijo. Es decir, es como la Constitución Nacional, el presidente de la República no la puede violar, el Papa no puede violar los evangelios ni excederlos, Creo que ni está dar en permisos. Lucas 18:22, miremos qué nos dice. La anécdota fue de Juan Pablo. Bella la anécdota, pero vamos a ver lo que dice. Creo que está en Lucas, 18:22, vamos a ver. Al oír esto les dijo: aún te falta una cosa. No, no es esa, no es Lucas. El cielo y la tierra pasarán. y no 19, 20. A ver. Lucas 18, 20. A ver, Conocer los mandamientos, no cometerás adulterio. ese. Sí. A ver. No cometerás, conoces los mandamientos, no cometerás adulterio, no matarás, Claro. no robarás. Mire, no cometerás adulterio. Eso no lo puede cambiar la iglesia. El Papa no puede. Ni el Papa ni todos los obispos Ni un pueden cambiar concilio, eso. Ni un concilio, nadie puede nada. cambiar. Las palabras de Cristo son eternas, son inmutables, no se pueden cambiar. Y por eso nos dice que somos locos porque defendemos eso. Bueno, buena locura. Loco Jeremías, ¿no? Buena locura. Bueno, ¿hay otra llamada? Sí, señor, vamos a continuar con la llamada de Diana, desde aquí, desde Bogotá. Diana, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas Adelante. noches. Bueno, yo tengo una pregunta en cuanto a la anulación del matrimonio. Bueno, eso siempre me ha tenido en duda, sin embargo, pues yo sigo casada. Diana, no te escuchamos bien. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, mira, yo estoy dudosa en cuanto a la anulación de los matrimonios. O sea, yo nunca estaba de acuerdo pues con ello, ¿no? No sé si es bueno o es malo, porque pues en la palabra de Dios no dice que no. ¿Sí? Sí. La otra pregunta que yo tengo, el señor Rafael Arango decía que ahorita nosotros podemos hacer una consagración durante 30 días, 33 días, Sí, la Sí. consagración a Lucía. al Sagrado Corazón de la Virgen. Pues me gustaría que de pronto lo explicara. Lo otro es que pues yo a ratos, digamos, me fascina, digamos, como el Santísimo, la misa, pero hay ocasiones en donde yo ya me vuelvo como ni tibia ni caliente, no hago nada. Entonces, no sé, eso es como que lo que me ha pasado. Mire, por favor, búscame en Marcos 10, 11, 12. No, ella habla de la tú- anulación. Perdóname, no, pero esa es la anterior. Ahora, ¿qué fue lo que nos trató? Nos dice ella que qué pasa con la anulación de los matrimonios, que ella no está de acuerdo porque el Señor dio el matrimonio hasta la eternidad. Perdóname, mira, Diana, el matrimonio ante todo es un convenio libre, un contrato libre, un acuerdo libre entre un hombre y una mujer. Acuerdo libre, contrato. Entonces, libre significa que haya pleno conocimiento y plena voluntad. Si eso de pronto falló,
pues sencillamente no hubo matrimonio porque Sí, claro, falló lo sí, más sí. importante. Si él estaba loco o ella estaba loca, pues no tenía consentimiento. Claro. Y para perfeccionar los contratos se necesita pleno consentimiento. La voluntad de cada Plena uno. voluntad y plena libertad. Y el conocimiento del objeto del contrato. Por ejemplo, el objeto del contrato hay que tener hijos. Y si usted acuerda con la señora no tener hijos, está violando el objeto del contrato antes de casarse. Claro, y por eso la iglesia no es un capricho de la iglesia, es que no hubo matrimonio en el Claro, fondo. claro. La iglesia declara que es nulo, pero en el fondo fue que no hubo, porque para haber matrimonio se necesita la libre decisión y pleno conocimiento. Bueno, Claro, pero la leámoslo. consagración de la Virgen, allá la encuentra en Belén, también en la clínica Reina Sofía, en mi parroquia, el padre, excelente padre, el padre Julio César Cuervo, qué maravilla de sacerdote, reparte la consagración de Yugoslavia. Nosotros tenemos la de Agustín. Si usted la hace 33 días por usted, o la hace por una persona, por su esposo, por un hijo, va a haber unos resultados maravillosos. Bueno, pero entonces leamos Marcos 10, 11, 12. ¿Qué dice? Él les dijo, el que se divorcia de su, Él de es su mujer, Jesús el que está diciendo. A ver, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Si ella se divorcia del marido y se casa con otro, comete adulterio. entonces por eso Juan Pablo, esa anécdota tuya, Sí. el Papa con toda la razón. Sacó su Nuevo Testamento. Claro, le dijo, mire, es que eso es orden del Señor, lo que el Señor ha impuesto nosotros, Lo cumplimos. los obispos, los curas, ni siquiera el Papa, nadie puede cambiarlo. Esa es una pretensión inaudita. Claro. Son palabras del Señor, la Palabras iglesia no puede. Claro. eternas y divinas, además. Ahora, eso de modernizar la iglesia, sí dijimos en qué, pero modernizar para adulterarla, para cambiar su sustancia. Mire, en el fondo, ¿qué quiere decir la fidelidad? Que debemos mantener nuestra identidad en lo que somos, no en lo que tenemos. Lo que tenemos lo podemos abandonar. Pero a propósito de eso, yo les dije que me buscaran en Apocalipsis, porque es iluminadora esta cita, la que les dije, ¿a quién le di? Apocalipsis Tengo 10. 18 y tengo 11. No, la 11. A ver, 11. 11, 1, 2. A ver, ¿qué dice? Me entregaron una caña semejante a una vara de medir y me ordenaron, levántate y mide el templo de Dios y el altar y cuenta a los que adoran en él. El atrio exterior del templo exclúyelo de la medida, porque se entrega a los paganos que pisotearán la ciudad santa 42 meses. Ahí tenemos exactamente lo que podemos y lo que no podemos hacer. ¿Podemos entregar el templo? ¿Podemos entregar el altar? No. ¿Podemos entregar el atrio? Sí, el atrio lo podemos entregar. Lo que tenemos sí, pero lo que somos no. ¿Y qué es? Miren, ahí lo dice clarito, vuelve a leer. Desde todo o No, desde lo la que- última parte. Lee. Pasados los 3 días y No, lo que... Todo es lo la que medición, lo que le que llega. mida que qué. me entregaron una caña semejante a una vara de medir y me ordenaron, levántate y mide el templo de Dios y el altar. y El templo de cuenta- Dios y el altar, el templo no se puede entregar, el altar tampoco, especialmente la Eucaristía y todos los demás sacramentos. Y los que más, que más y dicen, cuenta a los que adoran en él. a los que adoran en él. Entonces, ni Cristo, ni los de Cristo, ni lo de Cristo se puede entregar. ¿Queda clarito? 3 cositas. ¿Qué es lo de Cristo? Comencemos, María, primero que todo. ¿Qué es lo de Cristo? Las verdades que Él nos enseñó, el Evangelio de Él. ¿Qué es lo de Cristo? Los mandamientos, los 10. ¿Qué es lo de Cristo? La jerarquía puesta por Él. O sea, el Papa es nombrado por Él. Nada de que yo monto mi iglesia en un garaje y me declaro pastor. Eso es una designación de arriba. Eso es lo de Cristo. Hay una cosa muy importante que no hemos hablado. A ver, Es que ya hubo un concilio del Vaticano II para modernizar la iglesia, para actualizar la iglesia, para ponerla de cara al mundo, para establecer el diálogo de la iglesia con todas las culturas y con la sociedad. Ese fue el Vaticano II. Y el Vaticano II nunca violó un precepto de la Biblia ni de la iglesia, es decir, habla del purgatorio, habla de los ángeles, habla del infierno, habla de la Eucaristía, habla de la Virgen María, habla de todo bien. El Vaticano II, el problema es que no lo pusimos en práctica, sino que lo violamos, lo tergiversamos e hicimos lo contrario de lo que decía el Concilio Vaticano. Por ejemplo,
decía que las comunidades religiosas volvieran a la norma del fundador, y lo que hicieron fue patear al fundador. Sí, por ¿no? ejemplo, Y los dejarlo allá. jesuitas, Todos, muy lejos, a San Ignacio Loyola, todos, y todos. algunos de la muy venerable, de los dominicos. No, en todas las comunidades. Por ejemplo, encuentra aquí uno. les dijimos, el padrecito este que aquí cerca de nosotros negó el pecado original. Eso hoy, por favor, Santo Domingo de Guzmán de estar revolviéndose en su tumba. Y Santo Tomás de Aquino. No, y yo conozco también franciscanos de todos, como San Francisco lo dice en su profecía, pero cogimos el Vaticano II y en lugar de vivirlo, Adulterarlo. lo adulteramos y Es lo que pateamos, pues, a raíz del concilio, no el concilio. que fue la modernización. Sí, no es el concilio, a raíz del concilio no se dispararon todas estas herejías de los apóstoles. En las desinterpretaciones del concilio. Pero ya desde antes, un teólogo alemán que se llamaba Dietrich Bonhoeffer, que además fue que murió en una los especie- campos de una concentración. especie de mártir de la Gestapo, la policía Sí, sí, política sí, de sí. Hitler, que en la cárcel escribió un libro, impresionó a muchos teólogos católicos. Pobrecito, él fue injustamente perseguido por Hitler. Pero ¿qué fue lo que él escribió? Dijo, propongo un cristianismo sin religión. Por Dios, ¿y eso qué quiere decir? Sin religión, cristianismo sin dogmas. Cristianismo sin Mandamientos. mandamientos, Sin iglesia. sin Sacramentos. iglesia. ¿No ve? Es que ahí arrancó la vaina. Y después un gringo, aquí traje el libro, se llama Harvey Cox, C-O-X, El futuro de la fe, que es lo, enfóquemelo aquí, que es lo que él propone aquí este señor Harvey Cox, una iglesia sin dogmas, sin jerarquías, sin mandamientos y sin sacramentos. Es la religión del anticristo, para que ustedes estén bien clarito, la religión mundial, y así entra todo el mundo. Y es el- como coger el credo y comenzar a negar cada una de las cosas que dice el credo. Pues claro, al fin nos quedamos con ¿qué? Con un cascarón gigantesco donde cabe Vacío. todo el mundo, los budistas, los islámicos, hasta los ateos caben allá. Eso es lo que el anticristo nos va a proponer y eso es lo que el falso papa nos va a embutir, pero él irá con maña, ¿no? Suave, Al suave. principio, claro, porque no es Soterradamente. ningún bobo. Pero Ustedes, ojo, alerta, mucho. Se te olvidó el teólogo amigo del Papa, enemigo, Hans King. Bueno, es que hay muchos teólogos que fueron enemigos. Amigo, enemigo. Sí. Y el Papa sigue tratándolo con tanto cariño. el Porque Papa bueno, Benedicto, su porque gran amigo, una colega. cosa es la amistad y una cosa es el amor que uno le debe a uno el enemigo. Pero si es que Pablo nos dice que oremos por el enemigo, que bendigamos Sí, la al nobleza, enemigo. la nobleza del Papa con este Hans King, que ha escrito las atrocidades pues en la iglesia bueno, ya estuve dando declaraciones ¿Qué más? ahorita. Pausa. Una pausa, nos Sí, dice. señor. Vamos a una segunda pausa y enseguida regresamos con nuestro tema de hoy, modernizar la iglesia. Ya regresamos. Un café con Galat. Continuamos con nuestro tema de hoy, modernizar la iglesia. Vamos a continuar con la llamada de María, desde aquí, desde Bogotá. María, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy Adelante, bien. María. Felicitar al doctor Galán y todos los que han pasado por esa mesa y están en su mesa. Que gracias, que Dios los bendiga, la Santísima Virgen los proteja. Gracias, María. Qué hermoso nombre. Y también para la Santísima Virgen anuncia siempre que recemos el Santo Rosario, que hagamos oración. Y yo digo, ¿por qué si el ejemplo que Dios nos puso con la ciudad de Nínive cuando mandó a Jonás para que se arrepintiera? Si así lo hiciéramos todo el mundo, seguro que derretiríamos el mal y fortaleceríamos el bien. Muy bien, Gracias, María. Muy bien. Mira, es que todos los anuncios de castigos de parte de Dios para el mal proceder de los hombres, yo diría que son elásticos, dependen de la respuesta de los hombres. Sí. Y Nínive es uno de los hermosos y formidables ejemplos, después de que Dios le había ordenado al profeta que fuera y le anunciara que en 40 días sería destruida. ¿Qué pasó? Que desde el rey
que ordenó que todos hicieran penitencia y hasta los animales los puso a ayunar. Dios se arrepintió. de Claro, castigar. dice que se arrepintió. Pero hay algo peor, José. 100 años después, Nínive volvió a sumergirse en la podredumbre. El profeta Nahum, ya no es Jonás, el profeta Nahum habla de la destrucción de Nínive 100 años después. Claro, porque no por lo cumplió, mismo, por que lo mismo. se corrompieron y se fueron abajo. Y lo mismo que pasó, por ejemplo, con Sodoma y Gomorra. Amná, Inclusive- Cebollín y Zoar. Claro, Eran 5. inclusive Dios Padre con el profeta Abraham, con quien tenía relaciones de tigo y migo. Y con Lot, sí. Le dijo, ole, Abraham, mira, estos tipos de allá, uy, qué horror, se han dedicado al homosexualismo, al pecado del homosexualismo, y los voy a destruir. Y él le dijo, ole, si hubiera, Señor, si hubiera 50 justos, usted los destruye. No, no los destruiría. Y comenzó la rebajona, una especie de negocio baisano, pidiendo rebaja. Porque era amigo de Dios. Y Abraham. llegó hasta 10, pero ya le dio vergüenza, fue bajando, 45, si hubiera 45, si hubiera 30, llegó a 10 y ya le dio vergüenza Seguir rebajando. seguir pidiendo rebaja. Pero ¿qué quiere decir eso? La inmensa misericordia de Dios, Claro. que está dispuesto a perdonar cualquier pecado, pero eso sí, 2 condiciones, que pidan perdón y que reparen. Oiga, y la arqueología bíblica, la ceniza tiene 3 metros en Sodoma y Gomorra, en toda la arqueología bíblica. Hay una especie de templo ahí que se vislumbra. Pues aquí va a entre los quedar arqueólogos 50 metros en Y- esta civilización, pero hay otra llamada que vamos a recibir. por el fuego. Sí. Vamos a continuar con la llamada de María Elena desde Medellín. María Elena, buenas noches. Buenas noches. Parece que se cayó la llamada de María Elena. Vamos con una siguiente llamada. Ve. Buenas noches. ¿Quién está en la línea y desde dónde nos está llamando? Hablo María Elena. Aura. Ah, María Buenas Elena. noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo están? Adelante, Muy bien. adelante, paisa. Estoy muy contenta de comunicarme con ustedes. Nosotros, Yo oye llamo usted, para felicitarlos y decirles que no me pierdo el programa. Lo que pasa es que quiero hacer una intervención porque hace 8 días llamó una señora diciendo que si los heraldos del Evangelio eran masones. No, eso no Los es caballeros verdad. de la Los Virgen. caballeros, ellos son lo mismo. Entonces yo tengo una pequeña Sí. reseña sobre ellos. Si me permiten, yo la leo. Mire, dice, los heraldos del Evangelio, conocidos también como caballeros de la Virgen, son una asociación privada de fieles de derecho pontificio, fundada en 1999 por Monseñor Juan Cladías. Fue Que lo están canonizando. fue reconocida formalmente el 22 de febrero del 2001 por su santidad Juan Pablo II. Sus miembros de vida consagrada practican el celibato y se dedican al apostolado, viviendo en casas destinadas específicamente para hombres o para mujeres, que alternan vida de recogimiento, estudio y oración, con actividades de evangelización en las diócesis y parroquias, haciendo especial énfasis en la formación de la juventud. Tengo más sobre ello, ¿cierto? Lo que yo quiero aclarar es que tenemos que informarnos muy bien, porque muchas personas que escucharon esto, pues esta duda, quedaron pensando que realmente sí sería o no sería no. Personalmente tengo muchos testimonios acerca de ellos. Mi mamá inclusive hace un apostolado donde todos los días de 30 familias, va todos los días a una parte diferente con la imagen de la Santísima Virgen a rezar el Santo Rosario. Qué lindo. Y se han dado muchas conversiones, entonces yo quiero que, si quieren, les doy la página para que se informen mejor sobre ellos. Mil gracias, María Elena. Ojalá que esto que tú nos acabas de decir lo hubiera dicho aquí en este programa al cual los invité y no quisieron venir después de haber hecho el compromiso. A ver, dijeron que sí, quisieron venir, pero no cumplieron, que se les había presentado un problema. Luego No, volvimos sí, exacto. Sí, y luego volvimos a llamar y dijeron que venían y no vinieron. Y ni siquiera se disculparon. Ujú. Eso es falta de cortesía. Tuvieron la oportunidad de decir lo que tú, María Elena, dices aquí. ¿Cómo me alegra haberte oído? Pero es que les dio Pero miedo. eso debieron haberlo dicho tanto el asesor espiritual, no recuerdo el nombre de él, lo llamamos, primero Sí. una gran dificultad para que respondieran. Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. Y le hicimos Soy eso. testigo de ello, doctor. Exacto. Y luego otro responsable allá de ese movimiento. Entonces los invité, no vinieron. Segundo, ni siquiera se disculparon. ¿Y qué?
Bueno, por lo menos te felicito, María Elena, por haberlo dicho. Eso debieron haberlo dicho tus superiores. Por haber dicho eso, alguna de ustedes, que se llama dama terciaria, se viene, lanza en ristre y me juzga. Me juzga bueno, me dice que yo soy soberbio, que me dejé llevar de mi ego. No, dije la verdad. Y la verdad nos hace libres, dijo Jesús. La verdad es esto que dijimos, ¿sí o no? Sí, es verdad, es verdad. Los convocamos, les dimos la oportunidad de defenderse. ¿Por qué no se defendieron? Y después se ponen furiosos. Inclusive dijeron que no venía porque quien tenía que hablar era el superior y el superior se encontraba de viaje. Bueno, pero ni siquiera se disculpó. Ni siquiera tuvo el acto de elemental de cortesía de disculparse. Pero me alegra mucho, María Elena, te felicito a ti que has salido a decir lo que los otros debieron haber dicho aquí. Claro, excelente me parece. Esa aclaración era importante, porque ¿qué es eso de que me estén juzgando por decir la verdad? Caramba. Bueno, vamos a otra llamada. Sí, señor. Buenas noches.